Hitler se suicida en un búnker. Un espacio reducido. Queda sellado el derrumbe total del poder nazi. En Auschwitz, en la Polonia de hoy, un hombre se desespera por borrar cualquier rastro. Es Mengele. El médico de la muerte. El que asesinó y torturó a decenas de miles de judíos con experimentos brutales. Con crímenes así, Mengele sabe cuál sería su sentencia si lo juzgan. La más alta. La definitiva. Pero queda una pregunta. ¿Puede escapar de la caza de las fuerzas más temibles del planeta? Buenos Aires brilla. Moderna. Bulliciosa. Y sin embargo, bajo esas luces, se esconde un secreto. Desde que estalla la Segunda Guerra Mundial, Argentina se declara neutral. Pero, en silencio, apoya al Eje. Mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con Alemania. Acepta propaganda nazi. Y llega a permitir que su territorio se use para tareas de espionaje. Esa conexión especial venía de antes. Desde comienzos del siglo XX. Argentina vive un auge económico. Sobre todo en la agricultura. Pero su población es escasa. Falta mano de obra. Y esa falta abre una puerta. Millones de italianos y alemanes llegan buscando una vida mejor. Se integran rápido. Aportan al crecimiento del país. Los italianos dominan el comercio y el urbanismo. Los alemanes impulsan la industria, la educación y la tecnología. Con el tiempo, cerca del 60% de la población es inmigrante o descendiente de inmigrantes. Y nacen comunidades influyentes en grandes ciudades. Buenos Aires. Córdoba. Mendoza. Los nazis entienden que tienen una ventaja estratégica. Prometen a Argentina beneficios gigantes tras la victoria. Contratos comerciales. Inversión en industria e infraestructuras. Y un ascenso en el tablero internacional. Pero cuando el desenlace ya se intuye, Argentina cambia de rumbo. Declara la guerra al Eje. Tarde. Muy tarde. Casi al final. No es un acto contra el fascismo. Es una puerta. Una puerta para rescatar a criminales de guerra perseguidos. Todo al servicio de cálculos de interés del propio Estado argentino. Termina la guerra. Y enseguida empieza otra tensión. Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan en una carrera armamentística. La Guerra Fría. Perón, presidente argentino, cree que una tercera guerra mundial estallará pronto. Si eso ocurre, Argentina podría ser un tercer actor. Un peso capaz de inclinar la balanza hacia el lado vencedor. Y no es la única con esa idea. Muchos países sudamericanos piensan igual. Funcionarios. Científicos. Ingenieros. Espías. Antiguos servidores del régimen nazi. Todos pueden convertirse en un recurso valioso para fortalecer un país. Por eso se abre una ruta secreta. En documentos de inteligencia aliada aparece un nombre. Ratline. La ruta de las ratas. La vía de escape de las ratas fascistas que están siendo cazadas. El sistema tiene dos corredores principales. Ambos nacen en Alemania. La primera ruta pasa por España. Y llega directa a Argentina. La segunda lleva a los fugitivos desde Alemania hasta Roma. Luego a Génova. Y desde allí cruzan el Atlántico hacia Sudamérica. En momentos de máxima presión, se usan escalas en países árabes para garantizar la seguridad. En el libro El trío del pecado, Udall, obispo austríaco, aparece como uno de los primeros en construir esas rutas. Udall apoya con fuerza la anexión de Austria a Alemania. Para él, ayudar a criminales de guerra nazis es proteger a su pueblo y a su país de la venganza del enemigo. Archivos secretos de Brasil y Chile revelan la magnitud. Hasta 9.000 oficiales nazis y colaboradores de otros países logran huir a Sudamérica. Brasil recibe entre 1.500 y 2.000 desertores. Chile da refugio a 500 o 1.000. El resto llega a Argentina. Más de 5.000. Entre ellos están los peores. Criminales contra la humanidad buscados por organizaciones de todo el mundo. Y un nombre destaca. Mengele. El ángel de la muerte.
Mengele nace en Günzburg, Baviera, sur de Alemania. Su infancia transcurre bajo la sombra de la Primera Guerra Mundial. Y Alemania pierde. Llega la humillación. Llega la crisis. El Tratado de Versalles impone condiciones duras. Culpa de guerra. Reparaciones enormes. Pérdida de territorios y colonias. Restricciones militares severas. Pobreza. Desempleo. Inflación. El país cae al abismo. Y crece el resentimiento. En la calle. En las casas. En la mente colectiva. Se repite una idea. Solo políticos implacables podrán salvar la nación. Mengele estudia en la universidad. Medicina y filosofía. Finalmente elige medicina. Es lo que su familia espera. Entre estudiantes sobresale. Elegante. Seguro. Encantador. Pero eso no es lo que lo mueve. Cuando los discursos de Hitler retumban en los pasillos, Mengele queda atrapado. Se enamora de la eugenesia. Cree en una sociedad más pura. Selección. Cría dirigida. Eliminación del débil. Y según él, Alemania no puede esperar siglos. La limpieza debe ser inmediata. El nazismo predica la superioridad aria. Inteligencia. Estética. Fuerza. Y marca a otros como inferiores. Eslavos. Judíos. Romaníes. A eliminar. Mengele lo absorbe por completo. Lo convierte en método. Obtiene un doctorado en antropología con una tesis sobre la forma de la mandíbula. Luego entra en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial en Frankfurt. Se afilia al Partido Nacional Socialista. Poco después entra en las SS. La élite del sistema nazi. Estalla la guerra. Mengele va al frente como médico militar. Recorre campos de batalla. Incluso los peores. Salva a muchos soldados alemanes. Recibe la Cruz de Hierro primera y segunda clase. Un reconocimiento a sus servicios. Hasta que una herida grave lo saca del frente. Y lo envían a un lugar distinto. Un lugar especial. Auschwitz. Auschwitz está en el sur de Polonia. Al principio un pequeño centro de prisioneros. Luego se transforma en un complejo gigantesco. 3 sectores. Auschwitz y el núcleo. Oficina de mando. Barracones de guardias. Primeras instalaciones de detención. Auschwitz II. El campo de la muerte. Allí asesinan a cientos de miles. Judíos. Romaníes. Prisioneros soviéticos. Auschwitz III. Monowitz. Un campo de trabajo esclavo. Para labores pesadas. Para los deportados, Auschwitz es un viaje al infierno. Los trenes llegan. Las víctimas bajan al andén. Y viene la selección. Médicos evaluando vidas en segundos. Unos pocos van a trabajo. Otros quedan para experimentos. La mayoría es enviada a Auschwitz II. A las cámaras de gas. A lo que nadie debería imaginar. Muchos médicos sienten terror. Repulsión. Porque seleccionar es decidir quién muere. ¿Y cómo? A menudo con una muerte lenta y dolorosa. Pero uno no siente eso. Mengele. Para él es un juego. Un placer. Se ofrece a hacer turnos extra. Quiere seleccionar a más. Busca los cuerpos perfectos para sus observaciones. Para su ciencia sin alma. Poco después de su llegada, estalla una epidemia. Noma. Una gangrena devastadora. Ataca sobre todo a niños desnutridos. La palabra viene del griego. Nomein. Devorar vivo. Y describe exactamente lo que hace. Los tejidos del rostro se consumen. Ojos. Boca. Poco a poco. Mengele no intenta detenerla. La celebra como oportunidad.
Aísla a los niños. Los observa. Día tras día. Registra síntomas con detalle. Toma fotografías. Rostros pudriéndose en medio de gritos. Prueba medicamentos incompletos en sus cuerpos. Sin importar los efectos secundarios. Cuando el cuerpo ya no sirve como muestra, ordena ejecutar. Luego corta. Divide órganos. Conserva en formol. Y envía piezas al Instituto Médico de las SS en Graz, Austria. Para más investigación. Y eso apenas es el comienzo. En los años más brutales, el campo enfrenta otro problema. Higiene miserable. Hacinamiento. Enfermedades por todas partes. Tuberculosis. Malaria. Tifoidea. Brotes constantes. Para detenerlos, Mengele elige lo peor. La solución más salvaje. Durante un brote de tifoidea, encierra a cientos de judíos en la cámara de gas. Mueren lentamente por ciclón B. Un pesticida convertido en arma. Después, el lugar queda limpio. Desinfectado. Y llegan nuevos prisioneros. El ciclo se repite. Barracón por barracón. Una y otra vez. Lo grotesco es que no lo castigan. Al contrario. Le dan una medalla por frenar una epidemia. Cuando los recursos se agotan, miles de judíos son ejecutados por falta de alimentos. Pero los experimentos continúan. Sin pausa. Mengele se obsesiona con el enanismo. Con la heterocromía. Dos colores distintos en los ojos. Testigos dicen que extrae sangre. Tejidos. Incluso ojos. Los manda a institutos de investigación. En otros casos, inyecta tintes en el ojo para ver si cambia el color. Y sobre todo, se fija en gemelos. Cree que allí está la clave de la herencia. De las diferencias biológicas. En cada selección del andén, busca parejas de gemelos. Para mantenerlos como material, les da mejor comida. Mejor trato. Ropa distinta. No el uniforme a rayas. Los estudios son meticulosos. Mes tras mes. Comparaciones interminables. Busca cualquier diferencia. Por pequeña que sea. A veces tortura a uno y observa al otro. A veces prueba químicos. A veces mata a ambos con veneno. Y luego disecciona. Se lo describe como impulsivo y colérico. Pero ante los niños, puede parecer amable. Casi paternal. Los pequeños lo llaman con un apodo cariñoso. Tío Pepi. Su fanatismo por la ciencia y su fe ciega en la supremacía racial convierten el asesinato en algo normal para él. Por eso lo llaman el ángel de la muerte. Llega la rendición. El régimen cae. Los líderes nazis, las SS y la Gestapo son cazados sin descanso. Mengele reúne equipo. Archivos. Papeles. Y huye. Pasa por varios puntos. Se quita el uniforme de las SS. Se mezcla en un hospital de campaña. Los aliados revisan el hospital. Mengele, vestido como soldado alemán común, dice su nombre real. Sin temblar. Y nadie lo reconoce. Nadie ve al médico de Auschwitz frente a sus ojos. En las SS muchos oficiales llevan tatuado el grupo sanguíneo bajo el brazo. Es una medida de guerra. Si caen inconscientes, se sabe qué sangre administrar. Mengele se niega. Cree que cualquier marca destruye su perfección. Como médico de las SS, su rango le da respeto. Su autoridad y conocimientos lo vuelven una excepción. Sin tatuaje. Con una historia plausible. Un civil obligado a combatir. Y así, no lo detienen. Pero su nombre queda ahí. Y él lo sabe. Será un fugitivo para siempre. Tras la guerra, el mundo intenta hacer justicia. Por primera vez, altos funcionarios son juzgados ante un tribunal internacional. Nace un símbolo. Nuremberg. Líderes nazis son procesados por jueces de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. El Holocausto ocupa el centro. Millones de judíos asesinados.
Documentos. Fotos. Películas. Testimonios. Muchos admiten. Y al mismo tiempo se excusan. Solo cumplía órdenes. Llega el veredicto. Algunos mueren en la horca. Otros reciben largas condenas. Y algunos quedan absueltos por falta de pruebas. Mengele no está allí. Pero su nombre pesa en la acusación. Informes. Testimonios. Registros médicos de Auschwitz. Todo señala sus experimentos. Su participación directa. Aparece en la lista mundial de buscados. Es inevitable. Por eso no regresa a su pueblo. Vagabundea por Alemania Occidental. Luego se infiltra en Alemania Oriental, bajo control soviético. Pero los aliados inspeccionan aldeas. Revisan identidades. Buscan a los criminales que se esconden. Mengele toma un nombre falso. Usa documentos de un viejo conocido. Ajusta el apellido. Y sobrevive con trabajos diversos. Durante un tiempo trabaja en una granja del sur de Alemania. Cuida el ganado. Repara herramientas agrícolas. Al principio parece correcto. Trabajador. Confiable. La familia lo acepta. Con el tiempo surgen señales. Insulta a los aliados. Los llama cruzados. Desprecia el orden de posguerra. A veces se burla de las políticas de castigo a Alemania. Dice que todo cambiará. Que Alemania se levantará. Pero no hay pruebas para denunciarlo. Investigadores estadounidenses llegan una vez. Preguntan. Y reciben una respuesta simple. He oído que murió en el frente oriental. El expediente se cierra. Es difícil creerlo. La búsqueda del hombre que envió a cientos de miles a la muerte fue superficial. Casi negligente. La familia de Mengele, en cambio, sabe la verdad. Él está vivo. En la granja se comunica en secreto. Su exesposa lo visita a escondidas. Le lleva dinero. La familia posee una fundición. Maquinaria agrícola. Con contratos de guerra, la empresa crece. Se vuelve una de las grandes del país. Su apellido se vuelve prestigio. En la región hay incluso una calle con ese nombre. Con apoyo económico Mengele podría quedarse. Pero entiende el peligro. Tras Nuremberg, las redes de cazadores de nazis se activan. Antiguos oficiales de las SS son detenidos. Por denuncias. Por delaciones de antiguos compañeros. Mengele decide irse. Camina por rutas secundarias. Cruza zonas de montaña. Busca la frontera donde la Ratline trabaja con fuerza. Con ayuda de la red clandestina, obtiene un documento de la Cruz Roja Internacional en Roma. Nuevo nombre. Nuevo oficio. Carpintero. Solicita pasaporte en el consulado argentino. Compra un billete. Cruza el Atlántico. Llega a Buenos Aires. Y empieza otra vida. Al principio trabaja como carpintero. Se aloja en una pensión en las afueras. Es duro. Pero su disciplina y paciencia forjadas en la medicina, lo ayudan. Se adapta rápido. Poco después se muda a la casa de un simpatizante nazi. Su facilidad de palabra le abre puertas. Entra como vendedor en una empresa de herramientas agrícolas. No solo vende. Controla pedidos. Revisa calidad. Incluso le dan funciones de representación en un país vecino. Luego retoma contacto con su familia en Alemania. Con más dinero, alquila un apartamento en el centro. Compra participación en un taller. En un acto de audacia, se presenta en la Embajada de Alemania Occidental en Buenos Aires. Pide una copia de su partida de nacimiento. Parece suicida. Pero su objetivo es otro. Probar si aún lo recuerdan. Y todo sale fácil. Trámite sin obstáculos. Le reconocen residencia con su nombre real. Le facilitan pasaporte. Y logra viajar a Europa para ver a su familia. En ese viaje falta alguien. Su exesposa ya no está.
Se divorciaron. Durante la visita, inicia una relación con la viuda de su hermano fallecido. Y regresa a su pueblo natal. Descansa una semana. Sin ser detectado. De vuelta en Buenos Aires, solicita documento argentino con el nombre de Mengele. Su nueva esposa y su hijo llegan. Se casan oficialmente. En la boda hay familiares. Y también criminales nazis refugiados en Argentina. Viven en una villa cerca del Río de la Plata. El vecindario comparte la ideología. Admiradores del nazismo. Mengele se enorgullece tanto que coloca un busto de Hitler en el jardín. Y una esvástica de granito en el fondo de la piscina. Aparece en fiestas. Como empresario respetable de maquinaria agrícola. Su cobertura es buena. Pero el Estado empieza a mirarlo. Abre una clínica sin licencia en Buenos Aires. Practica abortos ilegales. Una mujer muere tras una intervención. La clínica es investigada. Con sobornos a un juez, el caso se cierra rápido. La sentencia atribuye la muerte a una enfermedad previa. Pero esa comodidad termina. Un giro decisivo aparece cuando una empleada doméstica escucha una información clave. Menciona a un hijo. Un médico. Viviendo en Sudamérica. Ella sospecha. Podría ser el criminal que todos buscan. Informa a alguien con contactos. Los fiscales reciben el dato. Preguntan. Investigan. Reúnen viejos expedientes. Comparan pruebas históricas. Revisan listas de fugitivos de las SS. Y tras confirmarlo, un tribunal emite una orden de arresto contra Mengele. Crímenes de guerra. Crímenes contra la humanidad. Mientras tanto, en Alemania Occidental, los cazadores de nazis no han parado. Uno de ellos es Langbein. Langbein nace en Austria. Cuando los nazis anexan el país, lo arrestan. Lo envían a Dachau. Luego a Auschwitz. Por su formación médica, trabaja como secretario en la enfermería. Y ve con sus propios ojos los experimentos de Mengele. Con otros supervivientes funda una comisión internacional. Su objetivo es claro. Localizar exprisioneros. Conectar testimonios. Reunir pruebas. Activar procesos judiciales. El primer objetivo es Mengele. La primera pista llega por un trámite civil. Irene, la primera esposa de Mengele, solicita el divorcio. Debe declarar la dirección actual de su marido para notificaciones. En el papel figura Buenos Aires. Langbein reconoce el nombre al instante. Tras años de silencio, un documento oficial señala un lugar. Copia el expediente. Lo añade a la evidencia. Y presiona a las autoridades para actuar. El gobierno ofrece recompensa. Se emiten órdenes complementarias. Pero la maquinaria política frena la persecución. Alemania está dividida. Alemania Occidental quiere mostrarse democrática y alineada con Occidente. Reabrir el pasado nazi con demasiada fuerza puede fracturar la sociedad. Además, muchos funcionarios, policías y jueces del nuevo Estado sirvieron bajo Hitler. Argentina, por su parte, rechaza al inicio la extradición. Alega que el fugitivo ya no vive en la dirección registrada. Cuando la petición finalmente avanza, Mengele ya ha huido a Paraguay. Probablemente hubo una filtración. Antes de irse, vende su parte en la clínica. La transfiere legalmente a su esposa. Pasa activos al otro lado de la frontera. En Paraguay adopta otra identidad. Francisco. Un veterinario. En una granja. Paraguay está bajo Stroessner. Un dictador con raíces alemanas. Dispuesto a acoger a quienes comparten origen e ideología. El Estado no solo mira hacia otro lado. Proporciona documentos. Construye nuevas identidades. Otorga ciudadanía a perseguidos por todo el mundo. Y la ley paraguaya prohíbe extraditar a sus ciudadanos. Por eso se rechazan solicitudes. Más de una vez. Mengele lleva consigo notas sobre genética. A través de simpatizantes, científicos locales quieren comprarlas. Para ellos, esas investigaciones son fiables.
Porque, dicen, fueron probadas en prisioneros vivos. No en animales. Mengele ignora otro peligro. Uno más silencioso. Más persistente. Mossad. La inteligencia israelí persigue a los nazis en Sudamérica. Muchos piensan que se trata solo del dolor por el Holocausto. Pero Israel es un estado joven. Rodeado de enemigos. Amenazado a diario. Su prioridad principal es sobrevivir. Fortalecer el ejército. Construir seguridad. Mossad se concentra en operaciones urgentes. Contra el espionaje. Contra el sabotaje. Y sobre todo contra Egipto. Bajo Nasser, Egipto recluta expertos alemanes. Antiguos técnicos del régimen nazi. Trabajan en misiles y armas modernas. Israel quiere detenerlo. En Argentina ocurre un secuestro que sacude al mundo. Un hombre baja del autobús. Se llama Clement. Regresa del trabajo en la planta de Mercedes-Benz, en la periferia de Buenos Aires. En la calle Garibaldi ve a un conductor y a dos hombres sospechosos junto a una limusina negra. Lo derriban. Lo arrastran al asiento trasero. El coche desaparece. Clement es, en realidad, Eichmann. El arquitecto de la solución final. Un teniente coronel de las SS, administrador del sistema que envió a millones de judíos a los campos. Los hombres son agentes de Mossad. Lo llevan a un lugar secreto. Lo interrogan durante horas. Al final, admite su identidad. Firma un documento aceptando comparecer ante un tribunal. Y aporta una pista. Los agentes ya sospechaban algo. Que Mengele estaba en Argentina. Pensaban que esos criminales se mantenían conectados. Le preguntan una y otra vez. ¿Dónde está Mengele? Eichmann calla. Dice que no sabe. Que no sabe nada. Pero la realidad es otra. Se habían visto en Buenos Aires. Bajo más presión, Eichmann cede. Confiesa que Mengele se escondía en Argentina. Tal vez en la misma ciudad. Pero no da dirección. Dice que ya no tiene contacto. La investigación se atasca. Hasta que aparece un nuevo hilo. Desde redes comunitarias. Desde información discreta. Los agentes reúnen datos. Direcciones antiguas. Relaciones sociales. Hábitos diarios. Cruzan todo con registros de inmigración. El resultado sugiere que Mengele podría seguir en Buenos Aires. Harel, el jefe, diseña un plan grande. Una segunda captura. Mientras la primera operación aún no termina. Es una apuesta temeraria. Solo 11 agentes. Pasaportes falsos. Idioma limitado. Tierra hostil. Si fallan, no solo pierden a Mengele. Podrían quedar expuestos y detenidos. Y el riesgo crece por una razón más. La comunidad alemana en Buenos Aires es enorme. Unos 250.000. Y entre ellos hay antiguos simpatizantes nazis. Redes que ayudan a esconder fugitivos. Los agentes no se agrupan. Se turnan. Observan. Se visten como locales. Hablan lo mínimo. Pero no encuentran nada. Mengele es más cuidadoso de lo que imaginan. Harel ordena retirada. Sedar a Eichmann. Disfrazarlo. Cabello canoso. Bigote postizo. Subirlo a un avión rumbo a Israel. El primer ministro anuncia la captura. El mundo se paraliza. Eichmann es condenado a muerte. Y para entonces Mossad ya ha perdido por completo a Mengele. Él se fue antes. A Paraguay. Luego a Brasil. Con otro nombre. Con ayuda de simpatizantes. Cambia de casa una y otra vez. Aaroni recibe la misión. El mismo agente que identificó a Eichmann. Vuelve a Sudamérica. Se disfraza de historiador. Escribe sobre las SS, viaja por Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile. Todo conduce a Paraguay. Pero cuando llega, Mengele ya se ha ido. La captura ilegal de Eichmann en Argentina deja un mensaje.
Paraguay ya no es seguro, aunque exista un acuerdo de extradición. Mengele cruza a Brasil. Bajo identidad falsa. Con ayuda de Rudel, famoso piloto nazi, obtiene documentos a nombre de Peter. Y la persecución vuelve al vacío. Hasta que llega un avance. Mossad detiene a un antiguo oficial de las SS de origen neerlandés. Sassen. En un apartamento de Buenos Aires, lo interrogan. Era amigo de Mengele. O al menos lo conocía. Mossad entiende que una frase corta no sirve. Lo vi una vez, pero no sé dónde está. Así que empieza la presión. Una guerra psicológica. Primero le recuerdan lo que significa ser extraditado a Israel. El ejemplo está fresco. Eichmann. La horca. Le ofrecen una salida. Si coopera, podría quedar libre. Luego muestran expedientes. Registros migratorios. Documentos. Fotos fabricadas con precisión. Sassen se quiebra. De la negación pasa a respuestas pequeñas. Se le escapan detalles. Y al final deja una declaración clara. Mengele se esconde cerca de Sao Paulo. Brasil. Aaroni y su equipo parten de inmediato. Pero identificarlo es difícil. Ha cambiado su aspecto. Hay una señal clave. La separación entre los dos dientes frontales. Para ocultarla, deja crecer una barba larga. El equipo delimita un objetivo. Una granja a unos 50 kilómetros de Sao Paulo. Aislada. Discreta. Ideal para vigilar. Y rodeada por una comunidad alemana numerosa. El terreno perfecto para esconderse. En la operación participa Eitan. El mismo agente que comandó la captura de Eichmann. Esperan. Días. Sin resultados. Empiezan a dudar de la fuente. Y cuando la esperanza casi muere, aparece un hombre con bigote en la mira. Mossad cree que es Mengele. Pero la misión, por ahora, solo permite observar. Regresan a Israel. Deben decidir el siguiente paso. Aaroni presenta el informe. Pide autorización. Y Arel se opone. Dice que la guerra terminó hace años. Que reconocer a simple vista con una foto antigua no es fiable. Que se necesitan pruebas. Además, Mossad debe concentrarse en otra urgencia. Porque Egipto prueba misiles. Desfila misiles en el Cairo. Nasser declara un alcance total. El mensaje es obvio. Israel está en el punto de mira. Arel pone a Mossad en máxima alerta. La prioridad pasa a ser eliminar a ingenieros alemanes que trabajan para Egipto. La caza de Mengele se suspende. La unidad dedicada a criminales nazis se disuelve en silencio. Y Mengele vuelve a escapar. Con dinero de su familia y la ayuda de una pareja húngara exiliada, invierte en una plantación de café. Vive oculto en las afueras de Brasil. Para quienes lo rodean, es un hombre con otro nombre. Pero lo extraño aparece. Un día, un ternero sufre una hernia. Mengele toma bisturí y pinzas. Opera con una destreza que deja a todos inmóviles. La sutura es perfecta. Queda claro. Ese hombre no es un simple administrador. Con los años de fuga, la paranoia lo devora. Tiene una obsesión. Ser capturado. Ser ahorcado. Como Eichmann. Construye una torre de madera en la granja. Inestable. Alta. Desde allí vigila con prismáticos durante horas. Compra perros guardianes. Alarmas vivas. Los ladridos nocturnos no lo calman. Lo hunden más. Se vuelve autoritario. Interfiere incluso en la educación de los hijos de la pareja húngara. Habla como si diera órdenes. Tensa el ambiente. Y nota algo. Su barba, usada para tapar el hueco de los dientes, ya no lo protege. Alguien lo ha visto. La ansiedad lo empuja a una conducta brutal. Mastica su propio cabello. Lo traga. Día tras día. Con los meses el pelo se acumula en el intestino. Forma un tapón.
Un bloque duro que impide el paso. El dolor es insoportable. Casi muere. Hay momentos en que piensa regresar a Alemania. Aunque eso destruya décadas de huida. El monstruo se reduce a una sombra. Una mente rota. La pareja húngara ya no lo soporta. Compra una pequeña casa de madera en un barrio de Sao Paulo. Se la alquilan. En Alemania, los negocios familiares se debilitan. El dinero llega menos. Las remesas disminuyen. Mengele cae en pobreza. En miedo. En deterioro físico. Pero su castigo no termina ahí. Porque aunque Israel se haya retirado, otros no lo hacen. Los cazadores de nazis siguen. La prensa y la radio construyen un mito. Un criminal orgulloso. Oculto en una fortaleza en la selva. Traje blanco. Pipa en la mano. Perros guardianes. Seguidores leales. Historias así mantienen vivo el horror. Y el nombre no se borra. Entre los cazadores destaca Klarsfeld. Famosa por abofetear al canciller Kissinger en un congreso. Y por acusarlo de haber sido nazi. Klarsfeld viaja a Paraguay. Busca rastros de Mengele. Se reúne con opositores. Con ministros. Incluso con la Corte Suprema. Exige respuestas. Y sale a la calle con pancartas. Acusa a Stroessner de encubrir a un genocida. En otra línea, Wiesenthal, superviviente del Holocausto, presiona sin descanso. Tras la captura de Eichmann, repite una frase que retumba. El demonio de Auschwitz sigue vivo. Escribe. Da entrevistas. Publica direcciones sospechosas en Sudamérica. Fuerza a Alemania Occidental a pedir extradición. Ofrece recompensas enormes por información. Y otra recompensa para quien lo capture. La mayoría de pistas termina en un callejón sin salida. Los investigadores privados no reciben apoyo real del Estado alemán. Alemania vive obsesionada con la división este-oeste. Muchos criminales nazis viven seguros en Sudamérica. Se comunican con sus familias. Reciben dinero. Bastaría revisar el correo. Rastrear transferencias. Pero las autoridades no lo hacen. Esa indiferencia convierte la búsqueda en una persecución entre niebla. Y si Mengele no llega a un tribunal, al menos las víctimas deben poder contar la verdad. En Jerusalén se organiza un juicio simbólico. Un juicio en ausencia. El acusado es Mengele. El centro son los testimonios. Supervivientes de Auschwitz. Muchos sometidos durante largo tiempo a los experimentos de Mengele. Declaraciones recogidas como evidencia. Preparadas para un juicio real, si algún día lo capturan. Mengele no está. No hay abogado defensor. Aún así el proceso imita un juicio penal. Una comisión de 7 miembros actúa como tribunal. Algunos son juristas. Otros historiadores. Otros médicos. Tras escuchar a los testigos, leen el veredicto. Y lanzan un llamado al mundo. Que se actúe. Que se lo detenga. Que se lo juzgue conforme al derecho internacional. Y dejan una advertencia. Recordar. Repetir. Nunca olvidar. Para que ningún régimen repita esa oscuridad. Los medios globales amplifican el juicio. La presión crece. ¿Cómo es posible que el médico de Auschwitz siga libre? Alemania Occidental recibe críticas. Indiferencia. Falta de decisión. Bajo la presión pública se convoca una reunión internacional. En Bonn. Participan autoridades alemanas. Funcionarios federales de Estados Unidos. Y agentes israelíes. El objetivo es reactivar la caza. Y allí surge una pista clave. En una fiesta, un hombre que trabajó para la empresa familiar de Mengele deja caer una frase. Durante años ayudó al fugitivo. La información llega a los investigadores. Se autoriza un registro. Y se evita alertar a la policía local de Baviera. Temen filtraciones hacia la familia. Se despliega un equipo especial.
Irrumpen en una casa. Registran durante horas. No encuentran nada. La tensión sube. El sospechoso cree que está a salvo. Entonces mueven un armario grande. Detrás, una pared falsa. Y un escondite. Sobres. Cartas guardadas durante años. Entre ellas, una carta manuscrita. Dirigida por Mengele. Y hay más. Otra carta habla del dolor por la muerte de un amigo común. No menciona el nombre. Pero los investigadores sospechan que se refieren a Mengele. Porque después de esa carta, no hay más correspondencia. El implicado es arrestado. Con más investigación, la policía identifica el punto final. São Paulo. Brasil. Se prepara una operación. Brasil debe cooperar. El jefe de la Policía Federal brasileña confirma la dirección. Vive allí una familia de origen alemán. La Policía Federal brasileña, junto con investigadores alemanes, registra la casa. Con orden formal. Con equipo completo. Nadie quiere un error. Un error puede borrar una pista, como tantas veces antes. La familia lo niega todo. Insiste. No sabemos nada. No ocultamos a nadie. Pero los agentes encuentran algo. Un altar improvisado en un almacén. Un espacio dedicado a él. Después de décadas, la verdad empieza a asomar. Bajo presión, la familia admite lo esencial. Un conocido los conectó con Mengele en años anteriores. Dicen que él tomó identidad y documentos de otra persona. Y declaran lo impensable. Mengele murió ahogado en Bertioga. Una playa. Lo enterraron en un cementerio destinado a los pobres. La noticia explota. El mundo queda atónito. La policía de São Paulo convoca una rueda de prensa. Presenta pruebas. Afirma que los restos exhumados son de Mengele. Expertos en escritura comparan letras. Y concluyen que los documentos hallados coinciden con su caligrafía. Pero la duda no muere. ¿De verdad murió? ¿O es una puesta en escena perfecta? Durante años Mengele fue maestro del engaño. Y de pronto, apenas se reaviva la búsqueda, aparece un cuerpo con una explicación cerrada. Wiesenthal se burla. Lo llama una obra teatral con un guión impecable. Antes de volar a São Paulo, un alto investigador israelí asegura que Mengele sigue vivo. Dice que la familia y sus aliados usaron tácticas finas para ocultarlo. Surgen preguntas inevitables. ¿Por qué conservar cartas tan peligrosas? ¿Por qué no anunciar su muerte años antes y escapar del escándalo? ¿Qué pasa con avistamientos en Paraguay, incluso en veranos recientes? ¿Y por qué una familia lo protegería? Si Brasil tiene razón, el final es amargo. Mengele nunca será juzgado. Sus crímenes quedan enterrados con sus víctimas. Todo depende de la ciencia forense. El examen se vuelve secreto. Total. Policías armados vigilan día y noche. Se amplía el equipo de expertos. Aparecen señales óseas. Lesiones en la pelvis. Podrían coincidir con heridas de guerra. En las primeras pruebas, nada descarta que sean sus restos. Pero la gestión brasileña genera polémica. La exhumación se convierte en espectáculo. Cámaras. Retransmisión. Caos. Observadores extranjeros critican la falta de rigor. La inquietud crece cuando especialistas de São Paulo rechazan ayuda internacional. Luego una organización judía de derechos humanos aporta archivos y presiona. Brasil acepta supervisión externa. Llegan expertos estadounidenses. Y también alemanes occidentales. En Alemania, los fiscales chocan con un muro. La familia no coopera. Hasta que ocurre un giro. El hijo de Mengele declara que los restos exhumados son de su padre. Y que los análisis lo confirmarán. Explica el silencio. Proteger a quienes ayudaron a su padre a ocultarse. El anuncio sacude a todos. Entonces, ¿murió o no? En ese momento, la ciencia forense es limitada. Comparación de cráneo con fotos.
Medidas óseas. Revisión dental. Muchos puntos coinciden. Pero no alcanza para una certeza absoluta. Más tarde la genética cambia todo. Se populariza el análisis de ADN mitocondrial. Los restos son examinados. Se obtiene una muestra mínima. Pero suficiente. El resultado es claro. Son los huesos de Mengele. Y se reconstruye el final. Mengele viaja con conocidos a Bertioga. Alquilan una casa frente al mar. En su vida diaria casi no sale. Evita el sol. Vive con miedo de ser reconocido. Esa tarde decide entrar al agua. El oleaje veraniego es fuerte. La corriente lo arrastra. Los presentes intentan salvarlo. No llegan a tiempo. Mengele sufre un ictus mientras nada. Y muere. Un final demasiado tranquilo para culpas imperdonables. Las cartas posteriores revelan su mente. Quejas. Nostalgia. Desprecio por el mundo moderno. Rechazo del arrepentimiento. Justificación del crimen. Su mente permanece en 1945. Nunca entiende Auschwitz. Y su muerte, como la de otros nazis que escaparon, es solo la superficie de una tragedia mayor. Millones asesinados. Familias destruidas. Memoria imborrable. Y una conclusión amarga. La justicia no siempre vence a los cálculos más oscuros. ODU es un software integral de gestión empresarial. Reúne herramientas esenciales para vender mejor, hacer seguimiento de listas, automatizar finanzas y gestionar producción y recursos humanos. Cubre las necesidades completas de una empresa. Incluye más de 70 aplicaciones integradas. Ventas. Cadena de suministro. Contabilidad. Marketing. Recursos humanos. Con ODU se ahorra tiempo y se mejora la eficiencia operativa. ODU tiene sede en Bélgica. Se ha expandido con 19 oficinas en todo el mundo. Atiende a más de 15 millones de usuarios cada día. Su punto fuerte es la interfaz. Muy amigable. Se puede usar sin ser especialista en tecnología. Con ODU se gestiona todo de la A a la Z. Del backend al frontend. Y no hace falta programar. La base de datos está lista para usar de inmediato. Más información en el enlace de la descripción. Pero esa vida cómoda estaba por terminar. Un gran punto de giro en la caza aparece en 1985. Una mujer que trabajaba como empleada doméstica escucha por accidente un dato importante. El hijo de un hombre es médico. Vive en Sudamérica. Ella sospecha que se trata de un criminal de guerra famoso. Lo comenta con alguien que tiene contacto con autoridades. La información llega a fiscales. Se abre una investigación. ¿Y si ese hombre es Mengele? El responsable de los experimentos más crueles de Auschwitz. Se recuperan archivos antiguos. Se comparan evidencias. Se revisan listas de fugitivos de las SS. Tras confirmarlo, el Tribunal de Friburgo emite una orden formal de arresto contra Mengele. Crímenes de guerra. Crímenes contra la humanidad. Al mismo tiempo en Alemania Occidental, los cazadores de nazis siguen empujando. Y Langbein sigue al frente. Langbein nace en Austria. Tras la anexión nazi, lo arrestan. Lo llevan a Dachau. Luego a Auschwitz. Su conocimiento médico lo coloca en la enfermería como secretario. Allí ve el horror de cerca. Con otros supervivientes crea una comisión internacional. Un objetivo principal. Encontrar a exprisioneros. Reunir pruebas. Obtener testimonios. Encender el proceso judicial. El primer nombre en la lista es Mengele. La comisión recibe una pista inesperada. Irene, primera esposa de Mengele, solicita el divorcio. Debe declarar la dirección actual del esposo para notificaciones. En el documento figura Buenos Aires. Langbein reconoce el nombre. Por primera vez en años, un papel oficial revela una ubicación. Consigue una copia. La agrega al expediente de pruebas.
Otros cazadores se suman. Aumenta la presión. Alemania Occidental emite una orden ampliada. Describe con más detalle sus actos de guerra. Se ofrece recompensa. Pero la persecución real no despega. La política lo frena. Alemania está dividida. El gobierno occidental quiere construir una imagen democrática. Reabrir el pasado nazi con demasiada fuerza puede dividir la sociedad. Y muchos dentro del sistema judicial y policial trabajaron bajo Hitler. Argentina rechaza al principio la extradición. Dice que el fugitivo ya no vive en la dirección. Cuando finalmente se aprueba el trámite, Mengele ya cruzó a Paraguay. Todo sugiere filtración. Antes de huir, vende su participación en la clínica Frofarm. La transfiere legalmente a su esposa. Pasa recursos al otro lado de la frontera. Su nuevo refugio es una granja. Su nueva identidad. Francisco. Veterinario. Paraguay está bajo Stroessner. Un dictador. Hijo de inmigrante alemán. Abre los brazos a quienes comparten origen y visión. El Estado no solo tolera. Entrega papeles. Construye identidades. Concede ciudadanía. Y la ley paraguaya impide extraditar a sus ciudadanos. Por eso Stroessner rechaza solicitudes de extradición. Más de una vez. Mengele lleva notas sobre genética. A través de simpatizantes científicos paraguayos quieren comprarlas. Creen que su valor es alto. Porque fueron probadas en prisioneros vivos. Mengele aún no entiende que la amenaza no viene solo de tribunales alemanes. Mossad también lo busca. Con insistencia. En Sudamérica. Israel, joven y rodeado de enemigos, prioriza la seguridad. Mossad enfrenta tareas urgentes. Contra el espionaje y el sabotaje. En especial contra Egipto. Nasser recluta expertos alemanes. Antiguos nazis. Participan en programas de misiles y armas modernas. Israel intenta bloquear ese avance. En Argentina, al anochecer, un hombre llamado Clement baja del autobús. Regresa a casa tras su turno en la fábrica de Mercedes-Benz. En la calle Garibaldi ve a un conductor y dos hombres extraños junto a una limusina negra. Lo derriban. Lo arrastran. El coche se va. Clement S. Eichmann. Arquitecto de la solución final. Oficial de las SS, gestor del sistema que llevó a millones de judíos a los campos. Los hombres son agentes de Mossad. Eichmann es llevado a un centro secreto. Interrogado durante horas. Al final confiesa. Firma su aceptación para ir a juicio. Y aporta un dato. Los agentes sospechaban que Mengele estaba en Argentina. Pensaban que los fugitivos mantenían contacto. Le preguntan sin parar. ¿Dónde está Mengele? Eichmann se mantiene en silencio. Dice que no sabe. Pero habían coincidido varias veces en Buenos Aires. Bajo presión, Eichmann admite algo. Mengele estuvo escondido en Argentina. Tal vez en la misma ciudad. Sin dirección. Sin contacto reciente. La investigación vuelve a estancarse. Hasta que poco después un agente se reúne con Arel. Tras semanas de trabajo con información de redes comunitarias judías, se empieza a dibujar el patrón. Se recopilan direcciones antiguas. Vínculos sociales. Hábitos. Se cruzan con registros de inmigración. La conclusión vuelve. Mengele podría seguir en Buenos Aires. Arel diseña una operación grande. Un segundo secuestro. Mientras el primero no ha terminado. Una apuesta extrema. Dos planes a la vez duplican el riesgo. Solo 11 agentes. Pasaportes falsos. Sin dominar el idioma. Si fallan, Mengele puede escapar otra vez. Y el riesgo aumenta por la comunidad alemana. Grande. Cerrada. Con ex-nazis. Con redes que ya ayudaron a ocultar a Eichmann y a Mengele. Los agentes vigilan por turnos. Sin reunirse. Ropa local. Mensajes breves. Pero no encuentran nada.
Mengele no deja rastro. Arel ordena retirada. Sedar a Eichmann. Disfrazarlo. Y sacarlo en avión rumbo a Israel. El gobierno anuncia la captura. El mundo se conmociona. Eichmann recibe la sentencia de muerte. Y Mossad pierde la pista de Mengele. Él ya estaba en Paraguay. Luego en Brasil. Con ayuda de simpatizantes. Cambiando de refugio. Arel encarga a Aaroni iniciar una nueva operación. Aaroni regresa a Sudamérica. Se hace pasar por historiador. Recorre Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile. Las pistas apuntan a Paraguay. Pero otra vez llega tarde. Mengele ya no está. La captura ilegal de Eichmann deja claro que Paraguay ya no es seguro, incluso con acuerdos de extradición. Mengele escapa a Brasil con otro nombre. Con ayuda de Rudel, obtiene documentos a nombre de Peter. Se mueve sin parar. Papeles falsos. Protección de aliados. Y la persecución vuelve al vacío. Hasta que por fin, llega un avance. Con Sassen. Sassen confiesa. Mengele está cerca de Sao Paulo. Se prepara la vigilancia. Una granja. A 50 kilómetros. Aislada. Fácil de controlar. Rodeada por una comunidad alemana numerosa. Eitan participa. Paciencia. Días. Silencio. Dudas. Hasta que aparece un hombre con bigote. Mossad cree que es Mengele. Pero solo pueden observar. Regresan a pedir autorización. Aaroni informa. Arel se niega. Dice que una foto antigua no basta. Exige pruebas. Y Mossad debe enfocarse en amenazas mayores. Porque Egipto prueba misiles. Desfila misiles en el Cairo. Nasser declara alcance total. Israel entra en alerta máxima. La prioridad cambia. Eliminar ingenieros alemanes en Egipto. La caza de Mengele se suspende. La unidad dedicada a nazis se disuelve en silencio. Y Mengele vuelve a escapar. Con dinero familiar y ayuda de una pareja húngara exiliada, invierte en café. Vive oculto en Brasil. Pero se delata. Opera a un ternero con una precisión imposible para un granjero común. La paranoia lo consume. Construye una torre de vigilancia. Se sienta horas con prismáticos. Compra perros. Se vuelve autoritario. La casa se vuelve tensión. Y cae en una obsesión física. Mastica su propio cabello. Lo traga. Se forma un bloqueo intestinal. Sufre un dolor brutal. Casi muere. Piensa en regresar a Alemania. Y luego se detiene. El monstruo se convierte en sombra. La pareja húngara lo aparta. Compra una pequeña casa de madera en Sao Paulo. Se la alquila. Las remesas de Alemania disminuyen. La familia pierde fuerza económica. Mengele cae en pobreza. Enferma. Se hunde en delirios. Pero los cazadores de nazis no se rinden. Los medios lo convierten en leyenda. Fortaleza en la selva. Traje blanco. Pipa. Perros. Seguidores. La imagen mantiene vivo el escándalo. Klarsfeld presiona. Wiesenthal presiona. Recompensas. Denuncias. Direcciones falsas. Callejones sin salida. El Estado alemán sigue sin dar el apoyo decisivo. La Guerra Fría domina todo. Y aún así, las víctimas encuentran una vía. El juicio simbólico en Jerusalén. Testimonios. Veredicto moral. Llamado al mundo. La presión mediática crece. Bonn convoca la reunión internacional. Y surge el dato del antiguo empleado. El registro. El armario. Las cartas. La pista final. Brasil coopera. La casa. La negación. El altar improvisado. La confesión. Mengele murió en Bertioga.
Fue enterrado entre pobres. Rueda de prensa. Grafología. Coincidencias. Pero el mundo duda. ¿Verdad o montaje? La ciencia forense avanza. Se señalan lesiones óseas compatibles. Se critica el caos de la exhumación. Luego se acepta supervisión internacional. El hijo confirma. Dice que cayó para proteger a quienes ayudaron. La ciencia de entonces no alcanza. Cráneo. Medidas. Dientes. Coincidencias, pero no certeza. Hasta que llega el ADN mitocondrial. Y el resultado lo cierra todo. Es Mengele. Se reconstruye la escena final. Bertioga. Casa frente al mar. Un hombre que casi no sale. Evita el sol. Vive con miedo. Esa tarde entra al agua. La corriente lo arrastra. Intentan salvarlo. No pueden. Sufre un ictus mientras nada. Muere. Un final demasiado tranquilo. Las cartas revelan su mente. Quejas. Nostalgia. Desprecio por el mundo moderno. Rechazo del arrepentimiento. Justificación del crimen. Su mente permanece en 1945. Nunca entiende Auschwitz. Y su muerte, como la de otros nazis que escaparon, es solo la superficie de una tragedia mayor. Millones asesinados. Familias destruidas. Memoria imborrable. Y una conclusión amarga. La justicia no siempre vence a los cálculos más oscuros.